Bien, el tema de hoy es proteínas. Iniciamos con eh, la presentación de este grupo. Y bueno, Proteus, del griego, que significa yo ocupo el primer lugar. Esta es una frase muy conocida debido a la importancia que tienen las proteínas en cuanto a lo que es eh, sus propiedades funcionales en cuanto a la estructura, ¿sí?, de los seres vivos. Eh, las proteínas intervienen en prácticamente todos los procesos que tienen lugar en la célula y ejercen una diversidad casi inagotable de funciones, ¿sí? Esa es una definición de Leininger, sacada textualmente del libro de Leininger. O sea, ahí me está hablando, ¿sí?, de la importancia, porque dice que interviene prácticamente en todos los procesos, ¿sí?, que tienen lugar en la célula y tiene diversas funciones. La clave de la estructura de los miles de proteínas diferentes se encuentra en las unidades monoméricas, ¿sí?, que son relativamente simples, conocidas con el nombre de aminoácidos. O sea, todas las proteínas, tanto de las bacterias más antiguas como de las formas de vida más complejas, están construidas a partir de un mismo conjunto de 20 aminoácidos. ¿Sí? Por eso es que vamos a hablar primero, o sea, antes de hablar de proteínas, tenemos que hablar de las partes estructurales de una proteína, que serían en este caso los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿sí?, son estas moléculas orgánicas que presentan, ¿sí?, como su nombre lo indica, un grupo amino unido a un carbono alfa y un grupo carboxilo unido a un carbono alfa con una cadena lateral. Pero la característica fundamental es que los aminoácidos se trata de alfa aminoácidos. Esa es la definición. Son alfa aminoácidos. No hay gran diferencia con el nombre, pero siempre que yo veo como siempre les digo, siempre que yo veo en una estructura de una molécula este grupo funcional, ¿sí?, un carbono unido a un grupo amino y unido a un grupo carboxilo, más allá del grupo o esta cadena lateral, la estructura que tenga, yo sé que estoy sí ante un aminoácido. Bueno, acá tenemos un modelo con esferas y acá tenemos la disposición espacial que adoptaría, que es una estructura tetraédrica, como ustedes verán, ¿sí?, como una pirámide. Nada. Y luego aquí también en cuanto a que eh, presentan este carbono chiral que hace que podamos hablar de imágenes especulares de los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos se pueden clasificar en diferentes grupos y acá tenemos una clasificación que nosotros la presentamos. Pueden ustedes utilizar otras clasificaciones que utilicen otra bibliografía, ¿sí? El tema es que sabemos, está establecido que existen 20 aminoácidos, ¿sí?, estándar, que son constituyentes de las proteínas, ¿sí?, que existen tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Sí, estos son alfa-aminoácidos que tienen un grupo carboxilo, como dijimos, y un grupo amino unidos al mismo átomo de carbono, y que se diferencian entre sí por esa cadena lateral R, que veíamos ahí representado con un radical R. Estas van a variar, ese grupo R va a dar
la variación entre los aminoácidos en cuanto a estructura, tamaño, carga eléctrica, que van a tener influencia en cuanto a su solubilidad en el agua. Entonces, podemos clasificar a los aminoácidos de acuerdo al carácter polar de sus moléculas y a sus grupos ionizables. Y tenemos el primer grupo de aminoácidos con carácter no polar. Por ejemplo, la primera, antiguo nombre conocido como glicocola, el nombre más usado actualmente es el de glicina. Y decimos, sí, químicamente que es el ácido alfa amino acético porque viene del ácido acético, ¿sí? El primero de los ácidos carboxílicos. Entonces tenemos el ácido alfa amino acético, ¿sí? Entonces este es el carbono del grupo carboxilo y este decíamos que el primer carbono al cual se unía el grupo amino se denomina alfa, ¿sí? A partir de ahí la cadena va a seguir con carbono beta, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Este es el único que no va a tener isomería porque acá va a tener dos hidrógenos unidos a este carbono, ¿sí? No va a tener, entonces. Luego le sigue, por ejemplo, la alanina. La alanina, sí, que la diferencia con la glicina es que en lugar que tiene unido este carbono alfa un hidrógeno y su R es un grupo metilo, ¿sí? Entonces decimos que, como leemos, ¿sí? Químicamente esta molécula, decimos que es el ácido alfa amino, tenemos 1, 2, 3 carbonos, propanoico, ¿sí? Bien, para no aburrirnos, ¿sí? Les propongo que desarrollen, tomen lápiz y papel y desarrollen la fórmula de la leucina, como tenemos acá, de la valina, el que se anime con la valina, otro que haga de la leucina, otro de la prolina, ¿sí? Y acá están los nombres. Ácido alfa amino beta metil butanoico, por ejemplo, ¿cómo lo escribiría? ¿Sí? Una isoleucina, ácido beta-metil alfa-amino-pentanoico, ¿sí? A ver, ¿cómo escribirían ustedes, cómo harían la estructura, ¿sí? A partir de la explicación, ¿sí? De estas dos estructuras que hicimos. A ver, les doy su tiempo para que vayan desarrollando algunas estructuras. Tomémonos unos minutitos para ir escribiendo y luego me la muestran en la pantalla, ¿sí? Está entendida la tarea que tienen, ¿no?
Bien, les propongo que desarrollen la fórmula así como está con el grupo carboxilo, como yo se los di, y lo muestren en pantalla, muestren la hoja nomás, donde escribieron la estructura, ¿sí? A ver, Vane, ¿te animas a mostrar a la pantalla? Isoleucina. A ver qué decía la isoleucina. Beta de metil, alfamino, pentanoico. No sé si se ve, profe. A ver cómo hacemos para presentar lo que usted está presentando a sus compañeros. A ver. Hay algo que está iluminando mucho. Ah, Ah, no se ve. ya lo puse. Ahí está. A ver, dijimos la isoleucina, ácido beta-metil, alfa-beta, alfa-amino-pentanoico. Tenemos entonces pentanoico 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Bien. Beta-metil, alfa-amino-pentanoico. Bien. Así es. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ay, ¿cómo es tu nombre? Vanessa González. Vanessa. Bien. Muy bien, sí. Está la idea, ¿sí, chicos? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, les queda para tarea, ¿sí? Eh, ahí está. Ah, no, recién llegando. Bien, entonces el ejemplo muy bien desarrollado por la compañera, esa es la idea, ¿sí? O sea, pentanoico, butanoico, me está dando la idea de la cadena, de cuántos carbonos tiene la cadena y el grupo funcional, el grupo carboxilo. Y acá está lo que yo les pedía, por ejemplo, ¿sí? El tema de la lisina, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ¿sí? Ponemos, ¿sí? El tema de la lisina. Ah, creí que tenía antes de los que le había pedido. Bien. En el caso de la lisina, que ya sería del otro grupo, eh, teníamos la lisina, que pertenece a los aminoácidos con carga formal positiva y dos grupos aminos, es el ácido alfa, epsilon, diamín, hexanoico, ¿sí? Tiene dos grupos aminos. Tenemos alfa, epsilon, diamín, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexanoico, el caso de la lisina. Pero este no pertenece al primer grupo, este ya pertenece a otro grupo. Pero para ver el tema de el tema del,
Acá está la clasificación, bien. El tema de la nomenclatura, ¿sí? Está bien desarrollado. Ah, esto era para indicar, ahora recuerdo bien para qué era este gráfico. Era para indicar, ¿sí? Cómo se denominan los carbonos. Carbono alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? O 1, 2, 1 es a partir del grupo carboxilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y se da la ubicación de los sustituyentes. Otra característica que vamos a encontrar y vamos a hacer relación referente, o sea, en relación a lo que ya vimos en la clase anterior, tenemos al gliceraldehído, el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído que vimos la vez pasada, el D-gliceraldehído que tenía el oxidrilo hacia la derecha y el L-gliceraldehído que tenía el oxidrilo hacia la derecha, izquierda. En forma análoga se da, acá tendría que estar invertido, pero bueno, igual se ve. La D-alanina que tiene el grupo amino, ¿sí? Hacia la derecha y la L-alanina que tiene el grupo amino hacia la izquierda, ¿sí? Esa sería cómo se hace para denominar a los grupos L y a los grupos D, relacionando lo que vimos con hidrato de carbono y esta estructura de proteínas. Bueno, y acá ese pequeño detalle que habla de Fischer en 1891, allá lejos, y que él conocía los átomos que rodeaban, ¿sí? Al carbono asimétrico, pero adivinó de alguna manera la configuración absoluta, que luego eso fue confirmado por análisis de difracción de rayos X, que es la forma más práctica de determinar la constitución de las moléculas, por análisis de difracción de rayos X. Bien, esto es lo que estábamos viendo, la clasificación de los aminoácidos, ¿sí? Y habíamos hecho referencia a cómo se leía, ¿sí? Los aminoácidos, y bueno, acá ya te presentamos la estructura. Entonces tenemos los los aminoácidos con cadena no polar, ¿sí? Que ustedes ven, todos son cadenas hidrocarbonadas, salvo esta que tiene un azufre, pero no tiene grupos polares. Son cadenas alifáticas R con grupos no polares. La glicina, como decíamos, que tenía un hidrógeno aquí unido al carbono alfa, que es el primero de los aminoácidos. Luego tenemos digamos, el más sencillo, no el primero, sino el más sencillo de todos, y luego ya tenemos todas estas formas R que son diferentes. ¿Ven? Como siempre digo, carbono alfa unido al grupo carboxilo, unido al grupo amino y a un hidrógeno. Eso tienen todos los aminoácidos. En lo que se diferencian es en esta R, ¿sí? Para el caso de la alanina tenemos que este es un grupo metilo. Para el caso de la valina, sí ya tenemos el grupo metilo unido al carbono beta. Y bueno, tenemos así, acá en la leucina tenemos el grupo metilo unido al carbono, si tenemos alfa beta, al carbono gamma. La metionina tenemos un azufre en la cadena hidrocarbonada y la isoleucina, sí, tenemos lo mismo la cadena hidrocarbonada, el grupo metilo, sí, en el carbono beta, pero tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Bueno, eso se diferencia en esos carbonos R, ¿sí? Y luego tenemos el grupo de los aromáticos, en los cuales tenemos el R, en el caso de la fenilalanina, un grupo felino y fenilo. Acá tenemos la tirosina, ¿sí? Con un grupo oxidrilo adicionado en esta molécula. Y el triptofano. Bueno, el triptofano es como que un poquito diferente, digamos, ¿sí? El triptofano, porque acá tenemos dos anillos. En el caso del triptofano tenemos dos anillos que van a dar la característica a esta molécula. No es tan rígida como el caso de la prolina, ¿sí? Que es el beta-indol alfa-amino propanoico. Este es un grupo indol unido al carbono beta. Luego tenemos los grupos R con carga, que son polar, ¿sí? Como son la serina. Vemos acá los grupos oxidrilo.
¿sí? Son con carácter que le dan el carácter polar a la molécula. Tenemos serina, treonina, cisteína, acá aparece el azufre, y la prolina, a la cual hacíamos referencia. Esta molécula es diferente de todos los otros aminoácidos que ustedes van a ver, porque tiene la particularidad de que el grupo amino forma parte, ¿sí?, de esta molécula cíclica, ¿sí? Entonces eso le da dureza, rigidez a esta molécula, es como que ocupa más espacio y está más rígida porque no hay cierta rotación entre los enlaces. Entonces tenemos la prolina, que es el 2-pirrolidin carboxilo, que yo les decía que hagan en la estructura, es un grupo pirrol. Este es un grupo pirrol, ¿sí? Tiene 4 carbonos y un grupo amino. Un grupo pirrol unido al carbono alfa. Asparagina y glutamina, ¿sí? Como verán acá tenemos los grupos amida, formación de los grupos amida en el caso de asparagina y en el caso de glutamina también la formación del grupo amida. La diferencia entre los dos está la longitud de la cadena. Bueno, todos estos 6 aminoácidos son de carácter polar. Y estos grupos que tienen carga positiva, ¿sí? Entre los cuales tenemos la lisina, cuando hablamos de carga positiva, ya estamos pensando en que tienen un grupo amino, ¿sí? Entonces, tenemos con carga positiva el caso de la lisina, que habíamos hecho la descripción al comienzo, y tiene 2 grupos aminos que le dan la carga positiva, ¿sí? Luego hacíamos referencia a la arginina y a la histidina. En la arginina, ¿sí? Tenemos el ácido alfa-guanidin alfa-aminopentanoico. No, perdón, no es alfa, porque este es alfa, beta, gamma, delta, delta guanidin. Todo este grupo de carbono unido a 3 nitrógenos, claro, a 3 nitrógenos, con un doble enlace aquí que le da la característica, la posibilidad de tener una carga positiva, ¿sí? Entonces, todo este grupo se denomina guanidin, pero es el gamma, porque si nosotros vemos de acá, tenemos el eh, carbono alfa, beta, perdón, delta, alfa, beta, gamma, delta, delta, me equivoqué, delta guanidin alfa amino pentanoico. Y luego tenemos la histidina, ¿sí? Que es un beta imidazol. Acá tenemos otro grupo, el grupo imida, que tiene 2 nitrógenos, no uno como el pirrol, tiene 2 nitrógenos. Este grupo imidazol, ¿sí? Unido al carbono beta. Entonces tenemos ácido beta-imidazol, alfa-amino propanoico. Lo que tenemos que ver acá, ¿sí?, es que tienen carga R, los grupos R con carga positiva. Grupos amino, grupo amino y grupo este nitrógeno que al estar con el doble enlace tiene la posibilidad de cargarse positivamente. Y luego tenemos los que tienen el grupo R con carga negativa. Y ahí tenemos el aspartato y el glutamato, ¿sí? Son dicarboxílicos, ¿sí? Ácidos dicarboxílicos porque tienen grupo carboxilo, que está unido al grupo alfa, y un grupo carboxilo al final de la cadena, ¿sí? Entonces son dicarboxílicos, el aspartato y el glutamato, y estos sí pueden tener carga negativa. Bueno, esas serían las estructuras, ¿sí? Ustedes pueden tranquilamente, lápiz y papel, eh, eh, hacer las estructuras de cada uno y comparar, ¿sí? Determinar los nombres, digamos, ¿sí? Los nombres químicos, como habíamos hecho con el primer ejemplo. Salvo que cuesta un poquito más el tema de los pirroles, ¿sí? Pero bueno, esa sería la clasificación y ahí estarían los 20 aminoácidos que son los aminoácidos estándar, no son los esenciales, ¿no? Y bueno, para simplificar el uso de estos aminoácidos, ya que
si bien es cierto, nosotros acá estamos viendo uno por uno y viendo todo lo que es la nomenclatura, estos aminoácidos van a ser, dijimos, parte constituyente de las proteínas y para formar una proteína van desde cientos a miles de aminoácidos. Por lo tanto, se utilizó una nomenclatura de manera de reducir los nombres completos, porque estos son nombres comunes, ¿no? Nombres comunes de los aminoácidos. O sea, de dónde proviene, quién lo descubrió, y bueno, así fueron dándose nombres comunes que, para simplificar su uso, luego se redujo a 3 letras y finalmente a una letra. Entonces tenemos cisteína, por ejemplo, la nomenclatura de 3 letras es cis, ¿sí? Y de una letra sería la letra C. Histidina, is, la primera parte de la letra, perdón, de la palabra, las 3 primeras letras, y la primera letra H. Y luego tenemos isoleucina, metionina. Estoy buscando alguna que se repita la primera letra, por ejemplo, leucina con lisina. En ese caso, leucina, ¿sí? Se usa la primera letra, las 3 primeras letras para la nomenclatura de 3 letras y L para la primera letra. Pero para la lisina no se puede repetir la letra, entonces se busca la letra más próxima a L, que en este caso se utilizó K. Y para la lisina son 3 letras. Bueno, eso también el uso hace que uno se acostumbre luego a ver una letra y dice, bueno, alanina, glicina, leucina, lisina, ¿sí? Sabemos que la lisina es K, la glutamina es Q, claro, porque si vemos con G hay muchas, 3 creo, glicina, glutamato y glutamina, ¿sí? Entonces tenemos que la glicina es la primera en la que usar las letras G y las 3 primeras letras GLI, pero para glutamato hay otra técnica, sí, bueno, las 3 primeras letras está bien, glutamato, pero glutamina ya no, GLN, digamos, ¿sí? Es un código que se estableció y se determinó esa nomenclatura, es la que se usa. Otros aminoácidos, sí, aparte de estos aminoácidos, que existen, que están presentes en algunas reacciones, por ejemplo, la 5-hidroxilisina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el carbono número 5 tiene toda la estructura de la lisina, tiene grupo amino, y en el carbono número 5 presenta un grupo oxidrilo, hidroxilisina. Tenemos el ácido 7-carboxiglutámico, perdón, gamma-carboxiglutámico, ¿sí? Que tenemos acá 2 grupos carboxilo. Fosfoserina, un grupo fosfato unido a la serina en el carbono beta. Beta-alanina, esta es la que vamos a ver en la estructura de una coenzima, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la alfa-alanina, que estaba unido el grupo amino al carbono número 2? En este caso, la beta-alanina, sí está unido el grupo amino al carbono beta. Entonces, esta es importante en la estructura de una de las coenzimas cuando veamos estructura de coenzima. Sarcosina, sí, otra molécula que tiene unido el grupo metilo directamente al grupo amino. Y el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Que es similar a lo que es la alanina, tiene el grupo amino unido en el carbono gamma. Son variantes, digamos, comunes que por ahí se pueden encontrar. Luego así tenemos también la ornitina, la homoserina y la tiroxina. Bien, presentados algunos aminoácidos, ¿sí? De esos aminoácidos, de esos 20 aminoácidos estándar,
entre 8 y, dice la bibliografía, 8, ahora 10 son considerados aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales hacen referencia, cuando hablamos de aminoácidos esenciales, nos referimos al hecho de que los organismos no pueden sintetizar esos aminoácidos, sino que tienen que ser incorporados en la dieta, ¿sí? Y por ahí de ahí surge la clasificación de en cuanto a alimentación, que tienen un alto grado, ¿sí? O son alimentos de preferencia, digamos, por el hecho de que tienen un alto contenido en aminoácidos esenciales, como son las carnes, la leche, los huevos, ¿sí? En la pirámide de alimentos son los más importantes, digamos, considerados los de mayor valor, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a aminoácidos esenciales, que tengamos el concepto de que los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados, sino que tienen que ser incorporados en la dieta. Bueno, hablando de aminoácidos, y vamos a recordar un poquito lo que veíamos en química orgánica, ¿sí? Las reacciones de los grupos carboxilos, y tienen ahí en el programa como reacciones generales, y entonces ponemos estos ejemplos de reacciones generales. Un pequeño repaso nada más, porque, o sea, ¿cuál es la parte reactiva de un aminoácido? ¿Sí? Van a ser sus grupos funcionales, con quiénes va a reaccionar y cómo va a reaccionar. Por un lado, el grupo amino tiene su grupo de reacciones, y por otro lado, el grupo carboxilo. Bien, estas son las más importantes del grupo carboxilo. Un repaso nomás, que tenemos que en medio alcalino, ¿sí? Estamos viendo una base muy fuerte, va a reaccionar el grupo carboxilo del grupo amino, dando lugar a la formación de una sal, ¿sí? Más agua. ¿Sí? O sea, ácido más base da lugar a la formación de una sal más agua. El aminoácido, si en presencia de alcoholes, va a sufrir una deshidratación, y luego esa deshidratación va a dar lugar a la formación de esta unión éster, y entonces va a formar un éster con liberación de agua, obviamente, porque hay una deshidratación. Cuando reaccionan dos grupos carboxilos y dos moléculas que tienen, o sea, dos ácidos entre sí, en un medio ácido, dan lugar a un anhídrido, ¿sí? Que tiene esta estructura, ustedes ya vieron en química orgánica, pero hacemos un repasito, ¿sí? En anhídrido. Y luego tenemos cuando reacciona, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, que es un hidrácido, es un ácido muy fuerte, va a formar, en este caso, un cloruro de ácido con liberación de agua, ¿sí? Va a reaccionar el cloruro, se va a liberar el grupo oxidrilo, va a reaccionar con el protón, y el cloruro va a reemplazar al grupo oxidrilo en una sustitución. Bien, esas son las reacciones del grupo carboxilo, dentro de lo que son las reacciones generales de los grupos de los aminoácidos. Luego tenemos esta con la formación de diazo compuesto, que reacciona con el nitrito de sodio, ¿sí? Con el nitrito de sodio, que se forma, si se libera el sodio, queda el nitrito, el nitrito va a reaccionar con el aminoácido, ¿sí? Dando lugar el nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno va a reaccionar con este nitrógeno y va a formar el hidroxidiazo, o sea, un diazo compuesto que es el alfa hidroxidiazo aminoácido, un aminoácido. Que como sabemos, esto es en el tiempo no es estable, por lo tanto este grupo de nitrógeno se libera como gas y queda, ¿sí? Con el grupo oxidrilo unido al carbono beta. Esa es una de las reacciones de la formación de diazo compuestos del grupo amino, ¿sí? Ya vimos la reacción del grupo carboxilo, y esta es una reacción con el grupo amino. Este método es empleado indirectamente, sí, para dosar cuantitativamente la cantidad de aminoácidos, porque esta reacción, en condiciones normales de presión y temperatura, por cada mol de aminoácido libera un mol de nitrógeno, como estamos viendo, nitrógeno gas,
Y bueno, hay que trabajar con la ecuación general de los gases para determinar, o sea, dosar cuantitativamente, o sea, determinar qué cantidad de aminoácidos se encuentran en una solución, por ejemplo. Esa es una reacción de caracterización de grupo amino. Ustedes vieron esto en más detalle con toda la nomenclatura inorgánica, pasé un pequeño repaso. Y esta es la famosa eh, reacción del grupo amino que se conoce como reacción de la anhidrina, ¿sí? Que es también conocido como hidrato de tricetohidrindeno, reacción de la anhidrina. ¿Qué es lo que pasa? Esta reacción se funda en que al poner en contacto, ¿sí? Ponemos en contacto el alfa aminoácido con una molécula de anhidrina y va a desencadenar, ¿sí? Todo este proceso de reducción. El alfa aminoácido sufre una descarboxilación, como vemos acá, sufre una descarboxilación y se oxida a un imino compuesto. O sea, todo este grupo carboxilo es el que se va a liberar como dióxido de carbono y con la pérdida de 2 protones. Se oxida dando este imino compuesto. Este imino compuesto va a reaccionar con agua, ¿sí? Y va a dar el aldehído inmediato inferior. ¿Qué quiere decir aldehído inmediato inferior? Que acá ha perdido un carbono, por lo tanto, si tenía este R con, digamos, esta molécula junto con el R tenía 4 carbonos, acá voy a tener un aldehído de 3 carbonos. Entonces, el aminoácido, sí, pasa a la formaldehído, pero en el proceso libera el grupo amino, ¿sí? Como amoníaco. Este protón que se ha liberado en esta reacción va a producir la reducción del hidrato de la anhidrina y va a formar la hidridantina. Este grupo amonio, de amoníaco, sí, va a reaccionar con esta hidridantina y otra molécula de ninhidrina y va a formar este compuesto que es un pigmento de color púrpura y que se encuentra en resonancia. Entonces, por cada aminoácido, ¿sí? Se va a formar un compuesto de estas características que es de color púrpura. Al ser una reacción de coloración, a mí me permite determinar por espectrofotometría hacer la concentración, ¿sí? En la cual se encuentra, y también si yo hago la curva de el espectro de absorción, perdón, utilizando espectrofotometría, ya cuando vean espectrofotometría vamos a tener un poco más de claridad de este tema, pero de todas maneras, se hace un espectro de absorción, con lo cual me va a estar dando la longitud de onda exacta, que es característica para estos aminoácidos, ¿sí? Entonces, puedo determinar a través de espectrofotometría de qué aminoácido se trata, porque es una reacción de coloración. Puedo utilizar espectrofotometría, ¿sí? Entonces, esta sería, ¿sí? La famosa reacción de la ninhidrina, ¿sí? Que por ahí tenemos tanto problemita en deducir, pero bueno, acá está un esquema bastante clarito de cómo se produce la reacción. Bien, hasta ahí serían las reacciones de caracterización. Bien, esas serían las más importantes, las reacciones de caracterización. Y aquí tenemos, sí, ya pasando a la ionización de los aminoácidos, porque ustedes habrán visto que por ahí alguna nomenclatura tienen al grupo amino, sí, con su carga, al grupo carboxilo con su carga o sin carga, en fin. Entonces vamos a ver por qué ocurre esto, ¿sí?
la ionización de los aminoácidos, ¿sí? Que permite esta estructura particular que tienen los aminoácidos. Entonces, decimos que los aminoácidos pueden actuar como ácidos o como bases. El hecho de tener el grupo carboxilo y el grupo amino, o sea, el grupo carboxilo y el grupo amino, permite que un aminoácido actúe como ácido o como base. Si nosotros ponemos al aminoácido en una solución muy ácida, se va, que por ejemplo tengo un pH 1 o cercano a 1, la carga aproximada del aminoácido va a ser positiva, y en este caso si se trataría de una glicina, sería +1 directamente, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo el carbono alfa unido al grupo carboxilo y el grupo amino. En un pH ácido, cuando está totalmente protonado el medio, el grupo carboxilo está totalmente protonado y el grupo amino, sí, que es una base, es capaz de aceptar un protón más y queda con carga positiva, ¿sí? El nitrógeno, ¿cuántos enlaces permite? 3. Al unirse con un protón más, va a quedar con carga positiva. Y entonces este catión, ¿sí? Esta forma catiónica tiene carga +1. ¿Sí? Tiene una carga +1. Si vamos agregando base, se libera este protón y vamos modificando el pH de la solución. Cuando llegamos a un pH 7, ¿sí? Esta molécula va a tener, decimos que esta molécula va a tener carga 0 y se conoce con el nombre de suiterión, que es neutro, tiene carga 0, no migra en un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque al perder un protón, el protón que pierde es el del grupo carboxilo. Entonces, cuando tengo igual cantidad de grupo carboxilo que de grupo amino, o sea, tengo grupo carboxilo con su carga negativa y el grupo amino con su carga positiva, que es un instante, es un momento instantáneo en toda una titulación que se hace de agregado de base, estamos en la presencia del suiterión. No tiene carga 0, ¿sí? Porque tenemos +1, -1, carga 0, y no migra en un campo eléctrico. Si seguimos agregando base, permitimos la salida del protón, vamos a pasar a un pH alcalino y vamos a hablar de una carga neta de -1. ¿Por qué? Porque el siguiente protón que se va a perder es el grupo amino, y entonces va a quedar solamente la carga negativa del grupo carboxilo. Y entonces tenemos la forma aniónica de este aminoácido. Esa es una característica muy importante que presentan los aminoácidos. Bueno, este es, una vez explicado, ¿sí? Eh, el proceso de ionización de los aminoácidos desde un pH ácido hasta un pH alcalino. Por ahí van a encontrar que se hace podemos hablar. Profe, se escucha entrecortado. Profe, no se está entendiendo nada de lo que está diciendo. Se escucha cortado, profe. A ver. A ver, vamos a cambiar. Y ahora no tengo micrófono porque se me arruinaron los auriculares. Cierto. Esta es la curva de titulación. Entonces, la última parte, estamos acá en la ionización de los aminoácidos. Ahora, a ver. Qué raro, debe ser el módem o algo. ¿Ahora escuchan bien? Cambié un poco la posición de profe, la ahora. computadora. Sí, no se porque corta.
Ah, bien, a lo mejor sea esa la distancia a la cual estoy del... Bien, hablábamos de la ionización de los aminoácidos, ¿sí? Interrumpan antes, chicos, por favor. Activen el micrófono, interrumpan, pregunten. Bien, gracias, chicos. Estamos. Hablábamos de la característica fundamental que presentan los aminoácidos, ¿sí? Que puede tener carga positiva, puede actuar como ácido o como base, ¿sí? Puede, es decir, puede ceder protones o puede aceptar protones. Hablábamos del aminoácido con carga positiva, cuando tenemos al aminoácido en una solución ácida, o sea, totalmente protonado, cuando el grupo carboxilo está, sí, protonado y el grupo amino protonado, sabemos que puede actuar el grupo amino como base aceptando un protón más y queda con carga positiva. Entonces, la carga de la molécula va a ser +1. Y este va a ser la forma catiónica. Cuando se provoca la liberación del protón, se libera el protón del grupo carboxilo primero, entonces tenemos un momento en el cual la carga negativa es igual a la carga positiva en un momento, es una parte, es instantáneo, digamos, la obtención del suiterión que es neutral, su carga neutra. ¿Por qué? Porque tenemos -1 más 1, la carga neta es 0. Por lo tanto, esta molécula no va a migrar en un campo eléctrico. Cuando seguimos agregando base, provocamos la liberación de un protón y llegamos a un pH neutro, perdón, a un pH alcalino, con carga negativa, por lo tanto, de la molécula, ya que el protón siguiente que se va a perder va a ser el grupo amino y va a quedar solamente con la carga negativa del grupo carboxilo y vamos a tener la forma aniónica del aminoácido. Este fundamento se utiliza para determinar concentración de aminoácidos por la técnica de Sorensen, que es la que van a hacer ustedes en laboratorio. ¿Sí? Es una titulación en realidad que se hace de agregado de base a una solución que contiene, a una solución neutra, ¿sí? Acá hay un error, acá tiene que tener grupo carboxilo con carga negativa. Por la adición, ¿sí? De una base a una solución de glicina neutra y previa adición del formaldehído, ¿sí? Este es el primero de los aldehídos, este es el formaldehído, el más simple, que se une, ¿sí? A la molécula que reacciona con la molécula de la glicina. Vemos que tenemos la densidad negativa sobre el oxígeno en este grupo carbonilo y la densidad positiva en el carbono. Esto hace que el oxidrilo se una a este protón y el carbono se una a los electrones libres que tiene el nitrógeno. Y se forma el monometilol derivado, ¿sí? Nuevamente reacciona con otra molécula de formaldehído que también, ¿sí? Por la forma del grupo carbonilo, que el oxígeno tiene densidad negativa, es muy electronegativo, por lo tanto en este doble enlace queda el carbono con densidad positiva, se va a unir este oxígeno, va a reaccionar con este protón y el carbono se va a unir al nitrógeno, formando el dimetilol derivado. Con lo cual la única posibilidad es que se libere un solo protón del grupo amino. Por lo tanto, se puede establecer la relación de que ese protón que se liberó es un protón por cada aminoácido, ¿sí? Que va a reaccionar con la base. Entonces, este es el fundamento de la reacción de Sorensen, que es el agregado del formaldehído en exceso formaldehído neutro en exceso para la formación del dimetilol derivado. Y de esa manera permitir que titulemos solamente un protón.
sea, por cada aminoácido se titula un protón. Y esta sería, ¿sí?, la curva de titulación. O sea, tengo el aminoácido, como decíamos, APH1, con la estructura totalmente protonada, se avanza en la curva, en el agregado, ¿sí?, de base, llega un momento en el cual, ¿sí?, si nosotros volvemos a esta estructura, en el cual la concentración, ¿sí?, del aminoácido, ¿sí?, de esta forma del aminoácido switterion y la forma catiónica son iguales, ¿sí? Porque esta va desapareciendo y esta va apareciendo. Llega un momento en que la concentración de esto y la concentración de estos son iguales. Si aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, recordamos un poquito la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es igual, el pH es igual al pK1 más el logaritmo de la sal sobre el ácido. La sal sobre el ácido, al tener la misma concentración, el pH es igual al pK1. Esa región, ¿sí?, alrededor de ese punto, es cuando el aminoácido actúa como buffer. Está gráficamente demostrado aquí por el hecho de que, por más que agregamos base, la variación de pH es mínima, ¿sí? Alrededor de ese punto, el aminoácido está actuando como buffer. Si seguimos agregando base, ¿sí?, llegamos al punto isoeléctrico en el cual a un pequeño agregado de base, es muy pequeño el agregado de base que hace que esta variación de pH sea grande. O sea, la derivada del pH en función de la derivada de los miliequivalentes es un máximo. Y en ese momento yo tengo el punto isoeléctrico, sí, que me está indicando la presencia de la molécula como switterion, con carga neutra, que para la glicina se da alrededor de el pH de 5,97. ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico? Sumando el pK1 y el pK2 dividido 2. Bueno, si seguimos agregando base, y como vemos acá en esta estructura, ¿sí?, al seguir agregando base ya no vamos a tener, ¿sí?, esta molécula catiónica, sino que va a aparecer esta molécula de forma aniónica que en un determinado momento la concentración de esto, que ahora es la sal y este es el ácido, la concentración de esto es igual a la concentración de esto. Cuando se da esa igualdad de concentraciones, estamos en este siguiente punto que es conocido como pK2, ¿sí?, y en el cual el aminoácido va a actuar como buffer. Alrededor de ese punto va a actuar como buffer. Por lo tanto, en los extremos, aquí, esto es como la titulación de, digamos, común sería, en la cual aquí de un buffer, en esta zona tiene la mínima actividad como buffer y en esta zona también, ¿sí? En los extremos. El buffer tiene su máxima actividad acá y luego su actividad es mínima en estos extremos. Entonces tendría actividad mínima acá, aquí, que sería un extremo y otro extremo. Y luego tendría, para este caso, esta otra parte del otro grupo protonado, sería la actividad mínima aquí y la actividad mínima aquí. ¿Cómo va? Bien, más o menos hasta ahí, esta parte, la última parte de Sorensen, ustedes lo van a ver en el trabajo práctico de Sorensen, van a hacer el cuestionario, va a quedar pendiente para hacer la titulación y el cálculo de la concentración de aminoácidos a través de la titulación, que es el método de Sorensen. ¿Cómo se hace esta curva? Esta curva se hizo simplemente, ¿sí? Se pone la glicina, se pone un indicador, se va agregando base, ¿sí?, y se va midiendo el pH. Por eso hablamos de la curva potenciométrica, ¿sí?, porque está referido al pH, la curva potenciométrica de un aminoácido. Bien, hasta ahí creo que estamos un poco agotados y tenemos justo una hora. Hacemos un descanso. Hacemos un descanso y nos vemos en 5 minutos.